Sin embargo, nos esforzamos por escuchar todas las voces, prestando atención no en quién las habla, sino desde dónde se habla. Como siempre, esta elaboración teórica va acompañada de una advertencia que no tan solo no es gratuita, sino que es fundamental. Dicen, en nuestras reflexiones teóricas hablamos de lo que nosotros vemos como tendencias, no hechos consumados ni inevitables, tendencias que no solo no se han convertido en homogéneas y hegemónicas aún, sino que pueden y sobre todo deben ser revertidas. Hay dos formas de leer lo anterior. La primera y más tentadora para mí es que, a diferencia de lo que ocurría con las diversas corrientes de la izquierda mundial, por lo menos con la mayoría de ellas, el STLN no elaboraba conceptos, categorías y teorías cerradas que siempre bordan sobre sí mismas y que le dejan poco espacio a la realidad y a la imaginación. El zapatismo es un análisis que, en tanto es producto de su práctica, es decir, de su lucha, al reflejar y aprehender la realidad, lo hace en su dinámica propia, en donde el tiempo y el espacio se están modificando no única ni centralmente por los planes de arriba, sino que se diseñan por los de abajo, los trastocan, los transforman. El objetivo de explicar un problema no es su comprensión, sino su transformación, su reversión. Se trata de una herramienta de combate, no de una guía para la acción, independientemente de que se haga con un rigor científico que es indudable. La otra es más sencilla y más modesta. Como siempre, se trata de la elaboración zapatista y simplemente constata algo. Así la ven ellos, así la sienten, así la viven y así la verbalizan. Muy probablemente en otros lados se ha visto de manera diferente, y ahí reside la riqueza del pensamiento plebeyo radical. De acuerdo con lo anterior, ellos han explicado cómo han llegado a esa conclusión en función de cómo discuten, cuál es su método, cómo se aproximan a los hechos y dónde se elabora su concepción, para romper con toda esa visión de un supuesto pragmatismo. Así lo explicó el subcomandante Marcos. Durante varias horas, estos seres de corazón moreno han trazado con sus ideas un gran caracol, partiendo de lo internacional. Su mirada y su pensamiento ha ido adentrándose, pasando sucesivamente por lo nacional, lo regional y lo local, hasta llegar a lo que ellos llaman el Botán, el guardián y corazón del pueblo. Los pueblos zapatistas, así desde la curva más externa del caracol, se piensan palabras como globalización, guerra de dominación, resistencia, economía, ciudad, campo, situación política y otras que el borrador va eliminando después de preguntar en rigor: ¿está claro o hay preguntas? Al final del camino, de fuera hacia adentro, en el centro del caracol, solo quedan unas siglas, STLN. Después hay propuestas y se dibujan en el pensamiento y en el corazón ventanas y puertas que solo ellos ven, entre otras cosas, porque aún no existen. La palabra dispar y dispersa empieza a ser camino común y colectivo. Alguien pregunta: ¿hay acuerdo? Hay, responde afirmando la voz ya colectiva. De nuevo se traza el caracol, pero ahora en camino inverso, de dentro hacia afuera. El borrador sigue también el camino inverso, hasta que solo queda, llenando el viejo pizarrón, una frase que para muchos es el delirio, pero para estos hombres y mujeres es una razón de lucha. Un mundo donde quepan muchos mundos. Ojo, un mundo donde quepan muchos mundos, no todos los mundos. Más despuesito, una decisión se toma. Su comandante insurgente Marcos la terciaba estela. Lo local y lo global se funden, lo pequeño y lo grande se miran frente a frente, lo particular y lo general se contemplan, la forma y el contenido se relacionan, la causa y el efecto se vinculan, lo relativo y lo absoluto se comunican. Por fin se encuentra el sentido profundo del concepto de praxis. Y la teoría busca aprender la práctica, reconociendo que siempre va atrás de ella, asediándola, pero sabiendo que nunca puede sustituirla ni someterla. Un pueblo, de manera soberana, hace su teoría, y eso le permite tener un carácter constituyente a esa teoría. Y en ese momento de creación máxima, de construcción heroica en términos de José Carlos Mariátegui, recuerdan que esa es la suya, producto de su vida y su lucha, y que no tienen dudas, otras habrá, ni más buenas ni peores, simplemente diferentes.
El mismo STLN ha sido repelente elaborar una nueva concepción desde el punto de vista doctrinario, tentación en la que han caído varios que en aras de luchar en contra de lo que llaman ortodoxia leninista, han creado, quizás sin quererlo, una nueva ortodoxia bajo una careta heterodoxa, generando una nueva intolerancia. Si no estás de acuerdo con ellos, no hay duda, eres un leninista trasnochado. Y entonces, de repente, el viejo intelectual de izquierda intolerante y repelente a aprender del movimiento real de los de abajo, que tiene política y teoría frente a todo, se parece enormemente al intelectual que desprecia la historia del movimiento real de los de abajo en otros tiempos y hace una caricatura de esos procesos, construyendo un sistema totalmente cerrado con un lenguaje totalmente abierto. 4. Ahora lo fundamental es encontrar las mediaciones políticas y sociales para lograr hacer transgredir un momento de resistencia, de rabia, en uno de alternativa. En síntesis, se busca crear un movimiento que empuje desde la sociedad a derrotar la política desestructuradora del poder, que avance en la generación de una energía humana que sea como un rabo de nube que barra con todo, parafraseando a Silvio Rodríguez, radical, subversiva y plebeya, que desde el inicio se ubique por fuera del poder del dinero, del poder del Estado y del poder de los aparatos de control social. Si el zapatismo es, como creemos, algo nuevo y profundo, entonces será realidad la posibilidad que plantea François Proust cuando dice: todo presente es crítico, todo presente es una batalla, la historia es la historia del presente, solo un verdadero principio puede escuchar a otros principios pasados. Hasta aquí la cita de Proust, ¿no? El zapatismo representa uno de esos principios que está capacitado para dialogar, escúchese bien, dialogar, no juzgar ni condenar a otros principios del pasado. Este principio, que se inició un 1 de enero de 94, hoy se lanza a la aventura de convocar a la digna rabia que se expresa en el mundo y en el país, en lo que desde mi punto de vista es el aspecto más alto al que ha llegado la construcción de otra política. Una otra política sin estados rectores, sin dirección nacional ordene, sin partidos guías, sin rayitos de esperanza, sin generales ni patrones, porque estamos hasta la madre o hasta el padre de que alguien nos mande. Nuestra rabia tiene como insumo su insolencia y su cinismo. Una otra política que se sintetiza en la séptima llave leída en el Zócalo en 2001 por los compañeros del STLN cuando dijeron un estruendoso ustedes. La séptima y más importante llave son ustedes, nos dijeron. Sí, nosotros, los invisibles, los insumisos, los comunes y corrientes, los de abajo, los que no somos nada ni nadie, los que no entramos en las mesas de los grandes analistas de derecha ni de izquierda porque no entendemos los grandes temas nacionales, los que sabemos que más abajo que abajo algo se está produciendo, algo está en construcción, algo se prepara. Y entonces las palabras sobran, los discursos son vanos, las arengas son fatuas. Una mirada, un guiño de ojo, una sonrisa, un gesto, un beso, nos dice más. Nos dice que si bien falta lo que falta, cada vez falta menos. Gracias.